Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody sing with me. I gotta feel it good, baby. Oh, hey, 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 baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes sean muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Semanario TV. Lo que proponemos para hoy, los invitados y los temas, giran en torno a algo que tiene que ver en común, como tienen que ver los poderes legislativos, ¿no? Le voy a pedir al director que pongan, fíjate la semana pasada, el sábado más precisamente, cuando el presidente Milei hacía la apertura de sesiones, un congreso prácticamente vacío, vacío de la oposición. El único que estaba, entre otros, era Facundo Manes, que ya sabemos lo que pasó, esa especie de amenaza y agresión aparentemente que le hizo el asesor presidencial. En esa apertura de sesiones pide, entre otras cosas, que el Congreso le vote la aprobación del crédito, de los fondos del Fondo Monetario Internacional, algo que parece que lo va a sacar por DNU. Este tema lo vamos a estar hablando con un amigo de la casa, un colega, un periodista como es Mariano Bergero. Y la otra cuestión que tienen en común también es la legislatura de Córdoba, salvando las diferencias, ¿no? Porque fíjate los carteles con que abrió la última sesión en la semana que acaba de pasar la legislatura de Córdoba, no a la censura, no al impuestazo. Y tiene que ver con algo que seguramente del otro lado te preguntarás, bueno, pero a mí no me interesa, yo estoy preocupado en llegar a fin de mes, en conseguir un trabajo, etcétera, etcétera. Pero acordate que aquí esto termina tarde o temprano, de una o de otra manera, repercutiendo en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Y tiene que ver con la modificación del reglamento, que en esencia es la ley con la que se rige la legislatura, para posteriormente sacar las normas o las leyes que se necesiten, ¿no? No a la censura, porque hacen ese cambio de reglamento donde la oposición dice que básicamente, valga la redundancia, es una censura porque no van a poder hablar o van a tener que arbitrar otros medios para hablar en el recinto, que va a depender básicamente del oficialismo. Sobre este tema vamos a estar hablando con la legisladora de la Unión Cívica Radical, Brenda Austin. Pero decía, ya pasamos a saludar a un amigo de la casa, colega como es Mariano Bergero, para hablar un poco del tema nacional. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por venir, como siempre. Cristian, gracias por la invitación. Un gusto estar acá de nuevo. Dos tópicos que me parecen, ¿no? Uno que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, este nuevo que parece que Milei lo saca por decreto, lo sacan hoy en la voz del Interior, y el otro, el nombramiento, o no, del juez Lijo, un García Mansilla que también es nombrado bajo ese mismo mecanismo, pero que termina votando en contra. ¿Te parece que empecemos por el tema del Fondo Monetario Internacional, Mariano? Bueno, sí, la novedad de esta semana es que lo había adelantado el presidente, no en los términos que terminó saliendo. El presidente dijo en la asamblea, vos recién mencionabas, con esta particularidad que estuvo prácticamente semivacío la asamblea legislativa, que iba a enviar, es más, que iba a enviar un proyecto para que el Congreso respalde, acompañe el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no había dicho es que iba a ir por un DNU, que es una forma, digamos, de presionar al Congreso, sabiendo que los tiempos políticos se han modificado. Este verano ha sido bastante movido en términos internos para el gobierno, con el escándalo de la criptomoneda Libra y con otros episodios que han empezado, esto justamente que vos decías, la presión de nombrar dos jueces en comisión. Ya vamos a analizar qué pasa con Lijo y con García Mansilla, pero todo eso ha generado un clima de algunos sectores de la oposición que colaboraban más asiduamente con el gobierno, que empiezan a marcar ciertos límites porque no quieren acompañar todo. Por ahí algunas cosas sí, fundamentalmente las cuestiones vinculadas con la economía, pero ya cuando hay algunas situaciones que rozan o exigen al máximo la Constitución, bueno, algunos empiezan a abrirse. Digamos, y también hay que decirlo, hay que sumarle que viene el contexto preelectoral, donde las diferencias empiezan a marcarse. Todos van a competir por lo mismo, por las bancas que ponen en juego cada una de las provincias y en algunas de las
y algunas bancas en senadores en otros Provincias. distritos. Entonces, bueno, eso empieza a generar todo un clima de tensión. que lo Algunos estamos se quieren viviendo. separar y otros quieren ir legado en función de la imagen que tiene Milei para que Sí. le levante la mano, etcétera, Exactamente. etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo cree que se va a dar esto? Finalmente va a salir, digo, un Milei que está obligado en función de las elecciones intermedias a dar buenas noticias, llámese superávit, llámese que siga bajando la inflación, etcétera, etcétera. Sí, el plan del gobierno es Porque esto bastante... va a atacar, discúlpame Mariano, básicamente dijo que con esto levantaríamos el cepo. Sí, el presidente viene diciendo que el 1 de enero del 2026 se termina el cepo, pero si antes llegan fondos frescos del Fondo Monetario Internacional, es decir, un nuevo acuerdo, un nuevo programa con desembolsos. Esta semana hubo algunos informes privados de bancos que estiman que esos desembolsos pueden llegar hasta los 20.000 millones de dólares. La verdad que se desconoce el fondo en cuestión. De hecho, el decreto que envió el presidente al Congreso, No que especifica. firmó, no especifica el monto, ni mucho menos. Sí pide ese respaldo. Probablemente, yo creo que va a pasar, digamos, o sea, no va a Sí. ser tumbado ese decreto de Y necesidad de todo tiene que ver urgencia. con todo, Mariano. Digo, un Trump que le va a terminar dando una manito a Milei, como se la dio a Macri en su momento, pero en Sí. función de la ideologización que tiene Milei y el liderazgo que tiene a nivel global, digamos. Sí, con ese esto, ¿no? alineamiento es bastante claro. Y las elecciones intermedias, lo cual estaríamos hablando de que si todo sale y se presagia, aunque en política es muy volátil, no sabemos lo que puede pasar, pero haría una muy buena elección en función de estas buenas noticias que tendría o estaría obligado a dar. Bueno, el acuerdo con el fondo básicamente lo que hace es blindar o darle, digamos, sustento al actual programa económico que se basa en contener el tipo de cambio para sostener la inflación en los niveles en los que está, que no supere o que siga bajando, estar en torno al 1%. Hay una expectativa de una inflación del 24, del 30% aproximadamente para el 2025. Ese es el corazón del plan del gobierno. Para eso necesita, digamos, oxígeno de dólares frescos del Fondo Monetario Internacional. Ahí se explica este alineamiento muy, pero muy severo, incluso muchas veces inexplicable, contradictorio, por ejemplo, con la posición de Argentina que tuvo con Ucrania, Con que Zelensky, le acaba de soltar la mano, digo, la semana pasada, Sí. el propio Milei. Así que obviamente está todo concatenado y siempre mirando hacia octubre. Los tiempos se han corrido un poco por esto de la suspensión de las PASO, y el gobierno evidentemente va en busca de un triunfo electoral. Es cierto, hoy las encuestas lo muestran con una posición, si se quiere, dominante en la escena, A fundamentalmente. pesar de las criptomonedas, A pesar de la otro gobierno criptomoneda, capaz que le había hecho más daño. Sí, lo concreto es que, digamos, todavía lo de la criptomoneda, hasta que no avance en el plano judicial, es cierto que es poco palpable para el La ciudadano mayoría de de a la pie, gente. pero, digamos, me parece que el daño no tiene que ver tanto con eso, sino que el daño que se autoinfligió el gobierno en un tema que es gravísimo y que evidentemente la justicia tendrá que determinar, pero si esto hubiese sucedido a otro dirigente político, probablemente de otro espacio, Hubiera terminado. probablemente Y sea si no hubiera tenido más escandaloso de la lo que fortaleza sucedió. económica que tiene, Sí. baja la inflación, superávit, Sí. etcétera, y mientras sigue existiendo un rival para oponerse, que es Cristina Fernández de Kirchner, Sí, digo, no Cristian, hay. y con cero explicaciones de parte del presidente, fueron Muy pero escuetas. pero muy vagas. Hay muchas preguntas que no ha respondido. Bueno, la justicia seguramente más rápidamente la estadounidense que la argentina, lamentablemente. Sí, porque está Servina y cubría y nunca incomodó a ningún gobierno de la época de Menem, ¿no? Casi que ningún juez incomoda a los muy pocos, son muy contados con los dedos de la mano. Bueno, aquí en Córdoba ni hablar. Pero sí, evidentemente todo está concatenado. Es cierto que falta todavía largos 5 meses hasta la disposición de las alianzas, las listas. Y en Argentina 5 meses es bastante. Y una justicia que va a dormir hasta después de las elecciones yo- con un gran olfato político Sí, también, ¿no? yo no le pongo tanto el foco a la justicia porque me parece que es un tema que va a demorar. El gobierno, si mantiene la inflación en estos niveles, que es lo que prometió, creo que va a tener aire para hacer una buena elección. Obviamente hay todo un capítulo que es con quién va a cerrar la alianza, qué va a pasar con Mauricio Macri, si va a haber disputa o no directa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay un tema que pocos por ahí están observando, pero el 18 de mayo hay elecciones locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislatura, digamos, local. Y dependerá en los próximos días si hay armado, hay fusión de la Libertad Avanza con el PRO,
qué va a pasar en octubre. Entonces hay que seguir muy en detalle lo que va a pasar en las próximas semanas en Cava, porque ahí se va a ver la disputa entre el oficialismo y el PRO, que hasta ahora ha sido un aliado de fierro Algo que se para puede el gobierno, pero salió Karina sí, Milei, muy liviano. sí. A pesar del maltrato que le dio cierto sector del mileísmo a Macri, Macri salió muy cauto hasta ahora, ¿no? Igual diciendo está básicamente, tensando. está tensando. Está tensando porque y esto se llama encuestas, ¿no? Sí, Mientras encuestas. mide... No, y también estrategia, porque Macri está, Claro. digamos, evidentemente sabe que ir a una fusión con La Libertad Avanza puede terminar de licuarlo definitivamente, y algunos creen que un acuerdo posible es conservar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el PRO y en todo caso no hacer demasiadas olas en el resto de los distritos, en una fuerza que hoy ha perdido mucho peso. Y que tiene mucha visibilidad a nivel nacional, ¿no? De ahí sale un presidente, Macri, entre otros. Hablamos de la justicia, porque carácter transitivo nos vamos a este polémico nombramiento o rechazo que le hace la Corte Suprema actual con García Mansilla, Mansilla García, al hijo sobre el Tribunal Federal. ¿Qué lectura haces también ahí? Más allá de los cuestionamientos y polémicos de la manera que lo terminan nombrando. Bueno, lo que hubo fue un rechazo al pedido de licencia, porque lo que hay que explicarle a la gente es que el hijo es juez federal en Comodoro Pi hace 20 años y, claro, como está nombrado en comisión en la Corte Suprema de Justicia, él no quiere renunciar a ese cargo porque la estabilidad del cargo, de este cargo que todavía no asumió, pero sí está en comisión, es muy endeble. Entonces el hijo dice, che, yo no voy a renunciar a mi puesto de juez federal porque puede pasar cualquier cosa con lo mío. Hasta yo no tener asegurado, no. Entonces pide licencia ante la Cámara Federal le otorga la licencia, pero el máximo tribunal del país, que es la Corte, cuando se reunió el miércoles, el jueves pasado, les dijo, nosotros no, eso está en contra. De los cuatro. 3 de los 4. Y con la característica de que García Mansilla, evidentemente uno, digamos, nosotros estamos en esto, entiendo que hubo una especie de juego de acuerdo con Rosenkrantz y con Rosati. Le dijeron la semana pasada, nosotros te tomamos juramento, pese a estar nombrado en comisión y sin haber tenido el acuerdo del Senado, que es una de la segunda característica principal del que marca la Constitución, pero después vota con nosotros en contra de la licencia del hijo. Con lo cual, Mansilla, que todos lo teníamos como, o por lo menos está oficialista, caratulado como un catedrático, una persona que no está metido en la rosca, no, rápidamente vio cómo era el asunto y negoció con Rosati y con Rosenkrantz para ocupar su lugar en comisión, hay que decirlo, en comisión, no tiene acuerdo del Senado, y después terminó votando en contra del hijo, con el cual supuestamente no tiene ninguna relación, pero sí es raro que el gobierno no haya, digamos, presionado a Mansilla para que... Porque si no, vos llegaste, palabras más, palabras menos, vos llegaste acá por nosotros, o sea, jugá para nosotros, pero sin embargo... Igual, creo que Mansilla hizo lo correcto, digamos. Claro. Hizo lo correcto, al margen, porque si no, si cada uno va a votar en función de, digamos, los intereses de quien lo pone, bueno, ¿para qué está la Constitución nacional y la doctrina y la jurisprudencia respecto a casos específicos? Lo cierto es que lo que quiera hacer el hijo, no hay antecedentes de que alguien ocupe 2 cargos de esa relevancia, como ser juez federal, en licencia y además en comisión, todo muy endeble, ¿no? Pero aparte va a regentear de la Corte Suprema el juez que subrogue su juzgado federal, digo. Los intereses son... Un doble trabajo. Hoy no tiene, lo de la Corte está frenado, es más, muy probablemente la semana que viene la oposición en el Senado termine de tumbar ese pliego, que tiene dictamen, en cualquier momento puede ser tratado en el recinto, por lo menos eso el kirchnerismo dice que va por ese camino, veremos si tienen los votos para lograr. Vos recién comentabas, decías, bueno, García Mansilla asume en un acuerdo con el gobierno para que juegue para el gobierno, pero sin embargo se ve que acordó con los miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo entra la teoría de Bangini, no? Ahí, mientras más lejos del poder, Bangini, sí, y a lo que se le puede decir a Milei, más allá que él la odia, dice. Yo cuando llego al poder voy, pero lo concreto es que termina transando con la política. El propio García Mansilla, Cristian, cuando fue a la comisión de acuerdos y le preguntaron si él estaba dispuesto a ocupar el cargo en comisión, había dicho que de ninguna manera, porque eso era un puesto que estaba muy, digamos, a tiro de presiones del gobierno y demás. Sin embargo, un par de meses después terminó aceptando, ya juró y forma parte
de la Corte Suprema de Justicia, con una estabilidad que... Endeble. Bueno, muy endeble porque no tiene el acuerdo del Senado. Sí. Mariano, ya para terminar, te pido 2 o 3 conceptos de cuáles son los límites que puede tener Milei en este reloj de arena que bueno, hace rato se le terminó la luna de miel que tienen todos los gobernantes, ¿no? Pero con cuestiones que en otro gobierno ya hubiera estallado por los aires, el ajuste a los jubilados, obra pública, la coparticipación a los ATP o ATN, a las provincias, etcétera. ¿Cuáles son los 2 o 3 conceptos que decís, la gente lo va a bancar hasta acá? La inflación, que siga bajando la inflación. Básicamente, que la gente tenga un horizonte de que los precios van a estar al menos contenidos en el nivel que tienen ahora. Eso se está notando en el consumo, que no ha explotado ni mucho menos, pero hoy una familia puede planificar 10, 12 cuotas sin interés. Y saber que va a estar el mismo precio. Es Por el lo límite para menos, vos. es muy, muy livianito, pero hacía mucho tiempo que en la Argentina no había una inflación. Ese es el principal valor por el cual la gente todavía Y lo mientras siga existiendo un respaldando. kirchnerismo fuerte. Igual hay problemas con el empleo, hay problemas con el poder adquisitivo del salario que se ha venido horadando, o sea, pero ese es un ancla que por eso es el acuerdo con el fondo, por eso el alineamiento, volvemos a lo que hablábamos hace un ratito. La gran clave del gobierno de Milei es mantener la inflación en torno al 1%, 1,5%, y eso por lo menos le dará vida hasta las elecciones de octubre. Veremos qué pasa. Como siempre, te agradezco, Mariano. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Corte y volvemos. La avenida del Piamonte completamente renovada. Construimos nuevas veredas, cordones cuneta y sumamos una senda para bicicletas. Con estas obras, conductores, ciclistas y peatones ya utilizan este corredor de forma segura y con una transitabilidad más fluida. Además, instalamos nueva luminaria LED en los 900 metros de avenida que unen el Polo Ambiental Rubén Américo Martí con el Parque Kempes. Hacemos obras que son soluciones para los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. Se armó, se armó, se armó. El 70-30. El nuevo entretenimiento de la Lotería de Córdoba, que la tiene toda. 70 millones que crecen todas las semanas. El sale o sale de 1 millón. Y si no le pegás a nada, ganás 1 millón de pesos por mes por 30 meses. Además, con tu jugada tenés chances extras por 300.000 pesos. Todo por solo 1.200 pesos el ticket. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Aguante el 70-30! La tiene toda. 70-30. Armate el tuyo en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my Lord. I wanna Lo decíamos, una legislatura provincial que viene marcando agenda, en este caso la última semana. Primero marca agenda porque está en paridad. Ni en el gobierno de la Sota ni en el gobierno de Schiaretti tuvo tanta paridad como ahora. Un oficialismo que la oposición dice que compra voluntades con los bloques unipersonales, y ahora la última semana la oposición lo acusa al oficialismo básicamente de censura. Y para eso hemos convocado a la doctora Brenda Austin, legisladora de la Unión Cívica Radical. Brenda, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Es así? Absolutamente. Para poner en contexto, hay un cambio de reglamento, ¿no? A la gente por ahí dice, a mí no me interesa el cambio de reglamento, yo estoy en la mía, etcétera. Pero a través de ese cambio de reglamento, ¿se sancionan o no leyes? Exacto. Mira, te lo voy a arrancar por ahí, ¿no? Hay temas de los que el oficialismo no quiere que se discutan en la legislatura, que ni siquiera, no te digo no quieren perder la votación, no quieren que podamos dar nuestros argumentos porque ellos no tienen argumentos para defender sus posiciones.
El impuestazo fue uno. Nosotros íbamos a ir a la próxima sesión con alguna chance de poder congelar, retrotraer el impuestazo en el impuesto inmobiliario. A través de un recurso de amparo que se presentó. No, y sí, Rodrigo. eso corre Sí. por su cuenta, pero a través de un proyecto que ya había cumplido todo el caminito y estaba listo para entrar al recinto con mayoría simple. Entonces, claro que esto tiene que ver con la gente, porque no es que nos quitan la voz a nosotros. Lo que están haciendo es quitarle la representatividad a gran parte de la población de Córdoba, la mayoría que nos votó y que nos permitió incluso ganar el tramo legislativo. Entonces, lo que están haciendo es censurarnos a nosotros, a esa gente que está buscando esa representación. No quisieron que se hable del tema de seguridad. No nos permitieron en la sesión, por ejemplo, hablar de un pedido que tenía que ver con la crisis salarial de los docentes. Hoy está a la vista el rechazo a la oferta, a la convocatoria, a la carpa que están armando. De esos temas, el oficialismo no quería que se hable. Entonces, ¿qué hicieron? Rompieron la regla de juego, el reglamento. Esto es Antes, como sí. un partido de fútbol, ¿no? Cuando vos tenés una regla de juego, tenés un referee, es Y como en el si... medio del partido te cambio la bocha. Claro, es como si vos tuvieras arreglado, amañado, en complicidad al árbitro con uno de los equipos. Y que a mitad de partido te dicen, che, te voy a cambiar la regla de juego. ¿Pero cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Y el árbitro dice, sí, ok. A partir de ahora, todas las decisiones de quién habla, de qué temas, cuánto tiempo, Dos tercios de los votos. todo eso va a pasar por labor parlamentaria. Sí, ¿Quién maneja labor parlamentaria? Miguel Siciliano. el presidente del bloque oficialista. Exacto. ¿Quién nos va a decir si tenemos derecho a hablar? Si podemos usar 5 minutos para presentar un tema, va a ser él. Supongamos que se está discutiendo un proyecto de ley. El otro día discutíamos el régimen penal juvenil, un temazo súper complejo. A partir de ahora, hasta acá, todos los legisladores teníamos derecho a opinar de un tema. Estamos armando una ley muy compleja, que tiene aristas que tienen que ver con lo penal, que tienen que ver con lo de familia, con lo de menores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, varios de nuestro bloque hablamos 5 o 6, los que trabajamos en el tema. Bueno, a partir de ahora solo va a poder hablar un legislador por bloque. Por bloque, Decime si sí. eso no es censura. Bueno, Ahora, sí. si alguien quiere anotar más, tiene que ir a pedirle permiso a Siciliano en labor parlamentaria. Este proyecto no salió de un radical, corregime Brenda, porque grabé con un oficialista hace unos días y me dijo, esto salió del mismo legislador Miguel Nicolás, dice. Mira, esta es lo más absurdo y grotesco de la puesta en escena que están haciendo. Te voy a dar 2 ejemplos, Dale. nada más. El proyecto de Miguel Nicolás, de nuestro bloque, decía, queremos sesionar todas las semanas. El año pasado tuvimos un conflicto con eso, la legislatura venía Cada 15 sesionando días. todos los miércoles. Siempre, Y de la pronto época de ellos democracia. dijeron, che, pagamos mucho costo, vamos a sesionar cada 15 días. Hay una lectura política, no tienen la mayoría, tienen que andar Exacto. Entonces juntando dijeron, bueno, voluntades. vamos a sesionar cada 15 Sí. días. ¿Qué decía el proyecto de Miguel Nicolás? Hacia regla, decir, che, necesitamos certeza. Sesionemos todos los miércoles. Eso decía el proyecto de él. ¿Qué hace el oficialismo en su proyecto, que cambia esto? Dice, no vamos a decir cuándo vamos a sesionar, lo va a acordar labor parlamentaria. Sí, y la labor Ni parlamentaria lo maneja el oficialismo. Exacto. Ni Sí. siquiera dice cada 15 días. De pronto la legislatura podría no sesionar más, porque la labor parlamentaria acuerda que no va a sesionar más. Ujú. Y ahí fue cuando pidió el cierre del debate. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, que el año pasado fue muy conflictivo para nosotros, ellos cambiaron la regla de juego a mitad de camino, dijeron, ningún legislador tiene derecho a fundamentar los pedidos sobre tabla. Es decir, yo voy y hay un tema urgente en Córdoba y digo, che, hoy tenemos sesión, discutamos esto, y quiero explicar por qué le estoy pidiendo al cuerpo que discutamos ese tema que es urgente, por ejemplo, la cuestión salarial de los docentes, ¿no? Teníamos 5 minutos para hacerlo. También una regla de usos y costumbres de esta legislatura de siempre. Siciliano y el oficialismo de Yarlora lo cambió, sin cambiar la regla, ¿no? Y nos dijo, si el tema no nos gusta, por ejemplo, cuando discutimos lo de la lotería, dijeron, ese tema no nos gusta, no van a hablar. Cuando discutimos el tema del juego, no, de esos temas no van a hablar. Cuando se denuncias contra funcionarios públicos, no, de esos temas no se va a hablar. Ahora venía uno y decía una cosa que no les preocupaba, sí, ese sí tiene derecho a hablar. Eso fue todo el año pasado. Sí. Entonces Miguel Nicolás, en su proyecto, ¿qué dice? Si queremos
que quede escrito que todos tenemos derecho a los 5 minutos, no a los temas que el oficialismo quiere que hablemos y los que no. De lo que le conviene. ¿Qué hicieron ellos? Hicieron regla la arbitrariedad. Dicen, no, solo van a hablar de los temas que en labor parlamentaria acordemos. Pero no tendría que ser así. Nada más que el permiso de la labor parlamentaria la tiene el oficialismo, pero la parlamentaria no se tratan los temas que posteriormente se van a hacer en pleno. ¿Se acuerda del temario? Pero, o sea, si vos llevas un proyecto sobre tablas, mira, acá hay algo que quizá para mí permite explicarlo, que es los reglamentos, ¿no? La regla de juego de una legislatura, lo que hace es garantizar el derecho de las minorías. Claro. ¿Por qué? Porque si yo no sé si voy a poder hablar o no voy a poder hablar, y depende de vos que sos mayoría, la mayoría va a decir cuándo sí y cuándo no. ¿Y qué tema? ¿Y qué temas? Bien, entonces, eso tiene que estar escrito, y tu regla de juego, que es como si fuera la Constitución que rige nuestro país, es la que rige el Congreso, o la que rige, en este caso, la legislatura, es la que ellos están cambiando para una absoluta discrecionalidad. Entonces, censura sí, y se vio en el debate. Fíjate que nosotros... Cuando pide el cierre del debate. Claro, había más de 10 anotados para hablar de este tema, presidente de los Lo bloques. pone a consideración y se cierra el debate. El tipo que fue dice, el presidente. Empezamos a hablar nosotros, levantó la mano Miguel Siciliano, del peronismo, y dijo, voy a contestar, pero voy a ser breve, voy a pedir el cierre del debate. Eso fue todo lo que dijo, y voy a pedir que se vote. Se cerró el debate, nadie más pudo hablar, no dio un argumento del cambio que estaban haciendo porque realmente es para ponerse colorados. Sí. Hizo votar. Una cosa, esa es la legislatura a la que quieren ir. Como representante de la oposición, ya me va quedando poco tiempo, pero te quiero aprovechar. Digo, grabé con alguien del oficialismo, dice, el radicalismo ahora se queja del impuestazo, pero fueron los que nos apoyaron cuando se votó en diciembre el presupuesto, no así el Frente Cívico. Mira, a mí me tocó ser miembro informante de mi bloque y explicamos con claridad qué cosas acompañábamos del presupuesto por gobernabilidad y por control, y qué cosas no. Y una cosa que dijimos, explicamos, y está sentada en las actas de la sesión y en los videos, fue el impuestazo. Lo dijimos. Lo dijimos en comisión, lo dijimos en la primera lectura y lo dijimos en las... No lo votamos a eso. Me dijo que sí, que no había lo apoyado, voté, pero no, pero te mando el extracto, lo tengo. Te mando el extracto por si quisieras compartirlo. Específicamente dijimos qué artículos no votábamos porque no estábamos de acuerdo con la carga impositiva que tenía Córdoba. No solo el impuestazo, sino también ingresos brutos. Las dos cosas que venimos señalando hace tiempo. Entonces, es mentira. Es mentira. Lo que ellos no quieren es hacerse cargo... que juega mucho en la legislatura. En este caso también ustedes de la oposición que ¿sabes cuál es el mienten. Parte del rol del periodismo es testear eso con la realidad. Claro, entonces, ¿cómo se testea? Che, hay un acta de la sesión, donde está el video donde nosotros decimos esto no lo vamos a votar por tal y tal motivo. Brenda, comentame, porque a partir de ahora, si es como ustedes dicen, van a estar censurados. Cada vez que se sesiona o que se tenga que abrir la legislatura, va a tener que ser con la veña del oficialismo. ¿Qué estrategia política, si es que se puede decir, van a empezar a tener ustedes? Porque primero, no van a poder sesionar, como algo común que se hizo durante mucho tiempo, mandato de la Sota y Schiaretti, y después de hablar. Lo primero que te quiero decir es que nos sentimos bastante consternados con lo que pasó, ¿no? Porque... para mí es algo inédito. Y de nuevo invito a que le pregunte a cualquier profesor de Derecho Parlamentario Constitucional qué piensa esto. Es inédito lo que ha pasado en la legislatura de Córdoba y le saca la careta. Esos son autoritarios, son hegemónicos y se van a chocar. Porque esta manera que tienen estos personajes que se han criado el calor del poder, que creen que nada los toca, que creen que la justicia la manejan, esconden porque piensan que ni el periodismo les va a poner un reflector. Digo, lo veíamos a Mariano recién con lo que está pasando con el amparo por el acceso a la información, ¿no? Que tiene que contestar ahora la vicegobernadora sobre los sienten empleados. que nada los toca. Caso Kreisman. Bueno, se van a chocar contra la pared. Porque Córdoba no resiste el nivel de autoritarismo de Infran en Formosa. Y esto está haciendo mucho más que eso. ¿Te parece? Recontra. Mirá la legislatura de Infran, mirá la legislatura que está manejando este personaje. No necesitaban tanto y Córdoba no resiste ese nivel de autoritarismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros le hemos dicho, vamos a seguir hablando, vamos a seguir, porque además no pueden tapar el sol con las manos. Si a nosotros nos callan, la gente va a seguir reclamando por los temas de inseguridad, por el estado de las jubilaciones. Hay una iniciativa popular presentada por eso.
¿no? salud, Digo, el educación tema como explota. política de Estado. ¿Por sí o por no? Ya finalizamos, Brenda, te quiero agradecer. Bien las elecciones, bien, y te dicen, tenés que ser candidata a diputada nacional, teniendo en cuenta que ya fuiste, pero el cupo femenino muchas veces todo hace presagiar que de Loredo va a ser, ¿no? Es una especulación política. ¿Volverías a ser diputada nacional? No es hoy mi interés, pero depende del contexto, pero no hoy mi foco está puesto en Córdoba. En la legislatura de Córdoba. Sí. Gracias, Brenda, y hasta la próxima. Gracias a vos. Nos vamos, hasta la semana que viene, gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.